Hola. Sí. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda. Bueno, a FICTEA, si es vuestro primer día, desde luego. Esperamos que entre todos aprendamos mucho. Vamos a hablar en este panel sobre la innovación y sostenibilidad de las aeronaves del futuro. Y para ello hemos invitado a varias de las empresas que están decidiendo todo lo que va a ser en el futuro, cómo van a ser las aeronaves, cómo se van a mover, qué van a usar. Bueno, os van a contar un montón de cosas. Yo voy a presentar a la moderadora, que es Susana Gallard Peñas. Ella es jefa de la División de Sostenibilidad Ambiental de AENA, con una experiencia profesional de más de 20 años. Es licenciada en Biología por la Universidad de Valencia y cuenta con un posgrado técnico en gestión ambiental. Ella os va a introducir al resto de ponentes y vamos a acabar ahí 20 en vez de ahí 10 porque hemos empezado tarde. Y si da tiempo, un turno de preguntas que veo por aquí a las juventudes. Espero que sí, apuntad cosas porque ellos son los que se saben todo, no yo. Pues muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes y gracias por estar aquí, que sabemos que es muy mala hora, pero os agradecemos que nos hayáis elegido. Antes de comenzar, simplemente un par de ideas. Actualmente, como todos sabréis, estamos viviendo una emergencia climática importante. No hay más que ver las noticias esta mañana con los destrozos de la Dana en la Comunidad Valenciana. Sobre esto me gustaría señalar, para aquellos que no lo sepáis, que la contribución del sector de la aviación en cuanto a emisiones es del 2,5% a nivel global y del 4% a nivel europeo. En base a ello vemos que el sector de la aviación no es quizás el sector que mayor contribución tiene, pero no por ello debemos eludir como empresa y como sector que tenemos una función muy importante ante esta lucha contra el cambio climático. Este es el objetivo de la sesión de hoy, compartir con vosotros cómo el sector aéreo está repensando todo su modelo de negocio y desarrollando ambiciosamente muchas actuaciones para conseguir reducir sus emisiones mucho más de lo que ya lo ha hecho en el pasado. Solo comentaros, estamos entrando en una nueva era, lo comentaba María, en una nueva era de aviación. Hace años decíamos, el teléfono móvil no podíamos vivir sin ellos. Pensábamos, vosotros sois muy jóvenes, pero para los que ya tenemos más edad nos parece muy rápido, ¿no?, la evolución de todo esto. En esto va a pasar igual, en el sector de la aviación, en unos años veremos aviones eléctricos, aviones de hidrógeno y nuevas tecnologías, y eso ya está siendo una realidad. Para hablarnos de esta revolución del sector, contamos con varios representantes de algunos de los principales actores del sector aéreo que nos van a compartir las soluciones en las que están trabajando para asegurar que el crecimiento futuro de la aviación sea sostenible e innovador. Así que, en primer lugar, presento a Inma Gómez, que es doctora internacional en Ciencias Ambientales, con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado como experta en medio ambiente y aviación en SENASA desde 2007. Fundamentalmente es experta en aspectos relacionados con la promoción de combustibles sostenibles para la descarbonización de la aviación. Es una experta nominada por España en los grupos técnicos de combustibles sostenibles de la Organización de Aviación Civil Internacional, entre otros. Como veis, una gran experta. Santiago López Barrena es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Cataluña, especializado en la gestión del transporte aéreo por la Universidad de Cranfield y actualmente es el responsable de sostenibilidad de la aerolínea Vueling. Cuenta una amplia experiencia en la planificación estratégica del transporte aéreo, así como en las operaciones de vuelo por su formación como piloto comercial. Así que tienes todos los ámbitos cubiertos. Francisco Lucas, Curro, para los amigos. Es gerente senior de la aviación sostenible en el negocio de aviación internacional de Repsol. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Politécnica de Madrid y tiene un máster en administración y dirección de empresas. Ha pertenecido a Repsol durante más de 20 años, ahí es nada. Y Yolanda López, licenciada en Humanidades por la Universidad de Alcalá y Antropología Social por la Complutense de Madrid, experta en RSC por la UNED y especialista en Derechos Humanos y Empresa. Actualmente trabaja en el equipo de sostenibilidad de Airbus, así que, como veis, tenemos un especialista en cada una de las grandes empresas que componen el sector, y ya doy paso a su presentación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias, Susana, por la presentación.
y a vosotros por asistir, aunque sea fuera de la comida, justo después. Voy a haceros una presentación, voy a tratar que breve, espero que no hay problema con los micros, ¿verdad? No interfiere perfectamente. Vale, porque yo me veía un poco con eco. Voy a seguir un poco la línea que marcaba Susana, ¿no? Al final tenemos que la aviación no tiene mucho peso en el conjunto de las emisiones, pero cuando hablamos de innovar y de la necesidad de innovar en aviación y medio ambiente, a mí me gusta mucho usar este gráfico. Una cosa que podéis ver aquí es una tendencia de crecimiento muy fuerte, ¿verdad? Esa línea roja que no para de crecer, que esa es la aviación internacional. Y luego, otra cosa que tenéis a la derecha, en la línea azul, como mientras otros sectores se van descarbonizando y tienden a esas emisiones netas en 2050, que es el objetivo que nos hemos marcado para tratar de mitigar esos efectos del cambio climático. El del transporte, esto no solo es transporte aéreo, el del transporte en general, pues le está costando, ¿vale? Le está costando, no baja, ¿no? Como tenía que bajar. Y además le añadimos una cosita que hablaré luego al final más de ella, que es este gráfico con un montón de barras rojas. Esas son todas las emisiones que tienen las aeronaves en altura y el efecto climático que tienen de calentamiento o enfriamiento, porque se dan los dos, veis que hay algunas barras azules, ¿verdad? Entonces, ahora mismo estamos considerando sobre todo los efectos que tiene el CO2, pero hay otra serie de emisiones que por el hecho de ocurrir en altura, pues también tienen un impacto climático. Es lo que hablamos de los efectos no CO2, que habréis visto muchas veces las estelas, ¿verdad? Que van dejando los aviones, que se forman nubes. Pues luego, como estamos hablando de innovación, esto es de las cosas más innovadoras y os contaré un poquito más. Bueno, dentro de las emisiones, yo quería daros también este gráfico porque es verdad que incidimos mucho en las emisiones en una sesión. Vais a acabar con la sensación de, uy, qué sucia es la aviación, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta usar este gráfico, esto es de una aeronave tipo de las nuevas que hay en operación, y podéis ver que el consumo son 2,6 litros a los 100 kilómetros por pasajero, ¿vale? Esto en cualquier coche que conduzcáis hoy en día, que no sea eléctrico, pues es muy difícil de alcanzar, ¿vale? Incluso yo creo que un coche híbrido en algunos tipos podría eso de media, pero es muy difícil. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que es verdad que un vehículo rodado, el trayecto lo hace normalmente con una persona, los aviones generalmente van llenos. Esto nos puede decir aquí Santi que se llenan todo lo que se puede y no se llenan más porque no se puede. Pero es muy eficiente en ese sentido. Y otra cosa que viene debajo que es súper importante, que es en una hora recorremos 850 kilómetros con ese consumo. ¿Vale? Esto no hay otra alternativa que nos lo pueda facilitar, ¿no? En estas distancias y en este tiempo. Y yo creo que eso es algo que también hay que poner en valor en el sector. Indicaba Susana que una de mis áreas de expertise es la parte de combustibles sostenibles de aviación. Y creo que cuando hablamos de innovación es importante mostrar este gráfico. Este gráfico que tenéis aquí, veis un montón de barras, ¿no? Aquí a las verdes a la derecha, habla sobre el combustible que se usa a día de hoy, que lo tenéis ahí, aunque está en inglés, donde veis el 1 en la azul, ¿no? El Jetta 1, que es lo que se usa hoy. Los motores han ido evolucionando durante muchos años. Hemos conseguido una mejora de eficiencia energética de hasta el 70%, fijaros, es un montón, en los últimos años, para este combustible que tiene unas propiedades muy específicas. Veis que es el cuadradito casi más pequeño, de mucha energía en peso y mucha energía en volumen. Porque hablamos mucho de hidrógeno, que veis que es tiene mucho contenido energético en peso. Lógicamente hablamos de un gas, incluso comprimido, tiene mucha energía en peso, es el bloque verde más pequeño, el hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Que en volumen, ¿vale? Incluso en su forma líquida, ocupa mucho más volumen que el combustible que estamos utilizando hoy en día. ¿Esto a qué afecta? ¿Vale? Afecta pues, a que no podríamos, si no usamos un combustible similar al que estamos usando a día de hoy, necesitamos cambiar las aeronaves completamente. Y podríais pensar, bueno, pues igual que hemos cambiado los combustibles, cambiamos las aeronaves. Vale, pero en ese cambio tenemos que caer en la cuenta que hacer una aeronave más grande a veces también tiene consecuencias sobre el alcance. El alcance le llamamos a la distancia que puede recorrer la aeronave de una vez, digamos, ¿vale? Sin repostar. Afecta al alcance de la aeronave, afecta a la eficiencia por cada kilómetro por pasajero de la aeronave, ¿no? Entonces tenemos que pensar muy bien. Y entonces, ¿por qué no pongo esa estrella que dice dropping? ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué nos centramos? Y seguro que Curro nos va a contar mucho de eso después. Pues en que usamos los combustibles sostenibles de aviación porque teniendo menos efecto en emisiones, tanto en las de CO2 como en las de no CO2, netas, ahora os explico un poco qué es esto del netas,
no tenemos que cambiar nada. Son las mismas aeronaves, la misma infraestructura, mismos aeropuertos. Entonces, ¿vamos a parar aquí? No. Tenemos que seguir pensando en electricidad e hidrógeno, porque aunque tenemos menos emisiones netas, seguimos teniendo emisiones, ¿no? Y esto tiene unos impactos y tiene unos efectos negativos, aparte de una disponibilidad de recursos. Entonces, vamos a... Y de hecho se está haciendo, ¿no?, ese avance hacia la aeronave de hidrógeno y a las aeronaves eléctricas. Pero va a ser algo que va a requerir mucho tiempo. Seguro que vosotros tenéis mucho futuro ahí. Yo siempre que me pregunta alguien joven qué quiere hacer, yo le digo, aprende mantenimiento de hidrógeno. Sí, porque es que no va a haber. No va a haber personal que sepa de hidrógeno. Entonces, eso, o sea, ya desde ya, yo lo digo, yo siempre acierto, ¿eh? En estas cosas de... No tengo bola de cristal, pero para ver cómo va a ir el sector, y es que realmente ahí hay una necesidad, hay un nicho de empleo muy grande, porque va a haber la necesidad cuando empiece a ver el mercado y no hay educación todavía al respecto. Bueno, los combustibles sostenibles de aviación. Además de ser combustibles que decíamos drop-in, tienen que ser sostenibles, eso lo certificamos con criterios de sostenibilidad. Esto os lo paso muy rápido porque es muy técnico. Que veáis todos los tipos que hay a día de hoy aprobados, desde mezclas de hasta el 50%, coprocesados como las refinerías convencionales. Si te piso algo, Curro, dime. Refinerías convencionales que se procesan con aceites residuales. Entonces, bueno, pues tenemos esa posibilidad de reducir. Simplemente demostraros que hay muchísimas opciones ya a día de hoy. Y hay muchas más pendientes de entrar en... os voy a preguntar, solo levantad la mano. ¿Os daría miedo montar en un avión que usara estos combustibles? Venga, sí, levantad la mano. Sí, no. No. Nadie. Bien, bien, vamos bien. Vamos bien. Bien. Vale, bueno. ¿Por qué esta parte verde es tan importante? Aquí los SAF son la parte verde. Y estos son los escenarios que ha hecho la Organización de Aviación Civil Internacional sobre cómo vamos a conseguir esas emisiones netas cero. Además, en el caso de la aviación civil internacional, veis que siempre hay un puntito rojo ahí, ¿no?, con una cifra que marca al final. Eso es lo que llamamos las emisiones residuales. Son 3 escenarios, ¿vale? Son pues, 3 sitios por donde podemos ir. Y siempre hay esas emisiones residuales. O sea, la aviación siempre va a tener que compensar parte de lo que emite para llegar al cero neto, eso es lo que preveemos. Pero en todos los escenarios, si veis, esa parte verde es muy importante. O sea, ¿qué nos dice esto? Que la mejora tecnológica de las aeronaves y las operaciones no es suficiente en ningún caso, que necesitamos cambiar los combustibles, y esto ya es una realidad a día de hoy. Entonces, mi parte, que es donde me quiero centrar, y Susana, córtame cuando me pase, por favor. Mi parte es contaros que Senasa es una empresa pública que da servicio sobre todo al Ministerio de Fomento, aunque da también servicio en otros transportes, sobre todo lo hace en el transporte aéreo, y una de las cosas que hacemos y donde yo he estado trabajando es en apoyar en la implementación de las regulaciones. Las regulaciones son muy importantes porque hace unos años, mira, es que Senasa había dado un paso muy importante en sostenibilidad hace muchos años, pero no había regulaciones y entonces aquello quedaba un poquito en el olvido. Hoy hay regulaciones, eso se traduce en un impacto económico para todos los operadores y esto hace que se mueva mucho la rueda. Voluntariamente hay movimiento, pero nunca tiene una entidad muy grande. En cuanto hay regulaciones, pues todo va cogiendo mucha más inercia. Por suerte, por desgracia, pero es así. Entonces, a día de hoy tenemos varios incentivos. Está el comercio de derechos de emisión, que cuando usamos estos combustibles tienen un factor de emisión cero. Eso más o menos son unos entre 200 y 300 euros por cada tonelada en valor económico. Luego, aparte, hay un programa de ayudas adicional que va a estar vigente hasta 2030, que cubre parte del sobreprecio de estos combustibles, porque ¿qué pasa con estos combustibles? Que no lo he dicho, es que son bastante más caros que los convencionales, ¿no? Entonces, ahí hay que establecer sistemas de incentivo para ese cambio. Y luego también vemos que empezamos a seguir estos efectos no CO2 en los que, comentaba, también estos combustibles sostenibles de aviación tienen un efecto positivo. Pueden reducir la formación de estelas y su permanencia hasta en un 30%. Es un impacto muy grande, ¿vale?, de mejora. Y Corsia es el mismo esquema que comercio de derechos de emisión, parecido, ¿vale?, pero a nivel internacional, que también se incluyen estos combustibles. Y luego los suministradores, los que producen el combustible y se lo venden a las aerolíneas, ellos también tienen sus obligaciones y tienen ciertos incentivos adicionales para el caso de aviación. Tienen unos multiplicadores que es, bueno, pues para cumplir las obligaciones que tienen, en vez de necesitar una tonelada, pues necesitan un 20% menos cuando suministran aviación. Y luego está Refuel EU, que es la obligación europea. A partir del año que viene,
los aeropuertos de más de 800.000 pasajeros al año o de más de 100.000 toneladas de carga van a tener obligatoriamente que suministrar SAF. Es decir, todas las empresas que suministren esos aeropuertos tienen que entregar un porcentaje mínimo de SAF. Bueno, aquí en esta diapositiva veis más cositas, aunque esté en alguna en inglés, que son más programas de apoyo que tiene la Comisión para centraros un poco. ¿Qué busca esta normativa de RefuelEU Aviation? Es que haya un aumento real de producción de SAF y de uso y que se haga de forma armonizada a nivel de la Unión Europea, no se generen distorsiones, ¿no? Pues son dos puntos clave que incluso están incluidos en el nombre de la normativa. Sin entrar en mucho detalle, esta sería la senda de obligación. Empezamos con un 2% en el año que viene para llegar a un 70% en 2050. ¿Vale? Que una de las cosas con las que quiero llamaros la atención, si no estáis muy acostumbrados a temas de normativa, es que casi nunca se hace normativa a tan largo plazo. Porque, claro, no se conoce. ¿Por qué este largo plazo? Porque hemos puesto objetivos, digo, como si los hubiera puesto yo, bueno, algo tuve que ver. Pero estos objetivos tan a largo plazo para facilitar las inversiones que se van a tener que hacer, las muy numerosas plantas que se van a tener que hacer para ser capaces de producir estas cantidades. Entonces, si nosotros pusiéramos la normativa a 5 o 10 años, la viabilidad de la inversión está en entredicho porque no sabemos si después va a seguir habiendo ese mercado o no. Si nosotros dejamos claro que va a haber demanda, la inversión pues, se entiende que va a ser mucho más fiable. Y os decía un poco que no quería pasar sin hablaros un poquito de estos retos. Cuando estuvo en la discusión de RefuelEU Aviation, de la obligación, ya se planteó el establecer algún valor máximo de algunos de los parámetros que afectan a esto de las estelas, entre otras cosas, ¿vale? Porque otros efectos también son los óxidos de nitrógeno. Y por donde se ha ido es por la vía de recabar información, ¿vale? Y luego pues tenemos también una modificación del comercio de derechos de emisión que va a incluir, ¿no? este efecto que puede llegar a ser, no se estima, pero no se sabe muy bien todavía a qué nivel, que puede ser incluso el doble del impacto del CO2. Entonces estamos ahí todos muy comprometidos estudiándolo y tratando de buscarle remedio lo antes posible. Y ya por último, acabo, es muy a cuento hoy, mi recuerdo para todos los damnificados de Valencia, solo una reflexión. Los aeropuertos están en zonas llanas y muchas veces costeras. Entonces, estos son ejemplos. Hay un estudio que cito ahí, esto valga por ahí nada, Susana, hay muchos aeropuertos con los efectos previstos del cambio climático, de elevación del nivel del mar y aumento de las precipitaciones abundantes, pues que están en riesgo. Entonces, es algo en el que el sector todavía no está trabajando mucho, pero yo creo que en los próximos años se trabajará, que es la adaptación. Nada, y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme y a la organización por invitarme. Muchas gracias. Inma. Muchísimas gracias, Inma. Y a continuación, Santiago, de Vueling. No pensé que ibas tú. Pues nada, también gracias por estar aquí. Yo también iré un poco en la línea que comentaba Inma también. Pues quería hablar primero de la importancia del transporte aéreo. Al final hablamos muchas veces del tren, el avión, por qué el tren puede sustituir al avión, sí o no. Entonces aquí un poco os quería dejar esta gráfica un poco para reflexión. Al final vamos a tener que seguir volando sí o sí, porque al final los vuelos cortos, que son los que se suelen someter a debate de si se pueden sustituir o no, son pocos. Aquí estamos viendo pues un 24% aproximadamente. Y de estos, esto representa un 4% de las emisiones, o sea, ni siquiera es un 24% de las emisiones, aún es menos. Pero de estos 4%, lo curioso es que tan solo un 1% serían reemplazables por alternativas en menos de 3 horas en Europa. Por lo que al final, el 99% de las emisiones del transporte aéreo van a estar ahí si no hacemos nada, porque sustituir el avión por el tren no va a solucionar nada. Entonces vamos a tener que seguir volando, ese es el primer mensaje. ¿Y por qué? Porque al final el transporte aéreo trae grandes beneficios. Un poco estas son las cifras de Vueling del año pasado. Vueling aportó el año pasado un 5% al empleo turístico en España y un 4% al PIB turístico. Son más de casi 8.000 millones de euros al PIB. Y es una cifra considerable. O sea, no podemos prescindir del transporte aéreo porque dejaría mucha gente sin trabajo o penalizaría mucho la economía. Entonces lo hemos de seguir manteniendo. Un poco como dato curioso también, solo Vueling en la última década ha transportado más de 900 órganos,
Y si aquí contamos todas las aerolíneas, no nos podemos imaginar la de órganos que se mueven cada día y que salvan tantas vidas gracias al transporte aéreo. Entonces, la importancia de mantener el transporte aéreo va a ser clave y hemos de hacer algo. Estamos todos de acuerdo en que hemos de descarbonizarlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el transporte aéreo sea más sostenible? Nosotros trabajamos en 3 líneas de trabajo, que son estas que veis aquí. La primera de ellas es la eficiencia de la flota. Intentar operar aviones más nuevos, más modernos, que sean más eficientes y que consuman alrededor de un 20, incluso alguno un 30% menos de lo que harían las versiones anteriores, los aviones más antiguos. Y esto poco a poco son inversiones muy grandes, pero se han de ir haciendo y esto al final reduce la necesidad de consumir combustible. Entonces es el primer paso. Al final es como coger un coche y ir a un coche más eficiente, que un motor que consuma menos. El segundo paso sería la eficiencia operacional. Cómo nos movemos de aeropuerto a aeropuerto B de la manera más eficiente posible, más óptima. Y para eso, por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo con Enaire, y aquí tenemos una buena representante de ello, que estamos trabajando para optimizar las trayectorias de vuelo. Hemos desarrollado una herramienta que nos permite calcular cuál es la ruta más óptima en función de los vientos de ese día para que ese avión vuele consumiendo lo mínimo posible. Entonces, es una herramienta que hemos implementado hace poco, que estamos trabajando en ella para ver si podemos optimizar esas rutas y reducir las emisiones. Eurocontrol, que es el organismo que regula o que controla a todos los gestores de espacio aéreo europeos, estima que esto podría suponer un 10% de reducción de emisiones, que son unas 18 millones de toneladas anuales, que es una barbaridad. Y ya por último, pero no menos importante, de hecho, como comentaba Inma, más de la mitad de la reducción de emisiones vendrá por aquí, que es el combustible sostenible de aviación, el SAF, por las siglas en inglés de Sustainable Aviation Fuel. Ese combustible nos permite reducir las emisiones en más de un 80% con respecto al combustible convencional. Y de hecho, lo más curioso de esto es que la tecnología ya existe, no es una tecnología en su mayoría que haya aparecido ahora. Hace décadas, el proceso que se utilizaba para producir combustible sostenible, uno de ellos, se utilizaba para producir combustibles a partir de carbón en Sudáfrica. Es el proceso que ya existe. ¿Qué pasa? Que como no ha habido la necesidad en las últimas décadas de utilizar este proceso, nunca se ha escalado comercialmente. Entonces, el reto ahora que tenemos por delante, y luego también como jóvenes que estáis aquí, también es importante que lo consideréis, es escalar todas estas tecnologías a nivel comercial para poderlos beneficiar. Entonces, tenemos 2 tipos. No voy a entrar en detalle porque quiero dejar a Curro que lo haga, que es más experto que yo. El primero es el de origen orgánico, que es aquello que producimos a partir de residuos. En vez de coger petróleo del suelo, cogemos residuos y producimos combustible sostenible. Y luego tenemos el sintético, que es coger energía renovable, coger hidrógeno, mezclarlo, así de manera muy simplificada, utilizar CO2 que capturamos del aire y producir combustible también. Entonces tenemos estas 2 vías. Luego Curro se hablará un poco más en detalle, pero aquí también el mensaje clave es esta tecnología existe o en su mayoría ya existe, son procesos que se han probado, lo que no se ha probado o no se ha hecho es escalarlo a nivel comercial y ese es el reto que tenemos como industria. También además, también como oportunidades, antes que comenta Inma que recomendaría a su hijo, pues también es una gran oportunidad de empleo y de economía para España. Se estimó el año pasado, hicimos un estudio conjuntamente con Iberia, de cuántos trabajos se generarían por la industria de combustible sostenible del SAF. Y se estimó que habrá alrededor de 270.000 puestos de trabajo, con una inversión de 22.000 millones de euros, esos son millones, falta la cifra, y 56.000 puestos millones al PIB de contribución en euros. Es una barbaridad de contribución y es una oportunidad también para muchos jóvenes para que se embarquen en esta aventura. Y ya como dato curioso, os dejo con esta gráfica. Esto es la inversión del capital riesgo en diferentes tecnologías de aviación de sostenibilidad en los últimos años. Y aquí veréis que los eVTOLs, que son los drones no tripulados o tripulados de despegue vertical, estas aeronaves nuevas, han recibido 7 veces más inversión que el combustible sostenible de aviación. No quiere decir que esto esté mal, pero a lo mejor deberíamos replantearnos dónde ponemos el esfuerzo económico, porque a lo mejor es más importante ahora centrarnos en el SAF para descarbonizar el sector y luego centrarnos en los eVTOLs. También me ha comentado que hay una serie de incentivos públicos que poco a poco se van desplegando, pero un poco que veáis un poco el capital riesgo, que son las empresas privadas que invierten en otras empresas, dónde está poniendo el dinero. Entonces, un poco da para reflexionar por qué el vehículo de despegue vertical, estos drones, y por qué no SAF, ¿no? Pues a lo mejor tendríamos que cambiar esta distribución y a lo mejor iríamos más rápido en nuestros objetivos. Y nada, os dejo ya con Curro, que os explicará más lo que es el SAF y todos sus detalles. Muchas gracias, Santi. El vídeo. Sí, ahora no, vas tú, Yolanda- perdona. Sí, perdón. Yolanda, creo que vas a presentar un vídeo de Airbus. Bueno, es un vídeo y luego ya. Y luego nos comentas. Perfecto. Pues adelante el vídeo. Y sin embargo la Tierra es el único que conocemos
capaz de albergar y sustentar la vida. Es una magnífica rareza en un cosmos infinito. El mundo es un lugar maravilloso. Su gente, su medio ambiente y su espíritu se deben proteger, unir y sostener. Y nosotros en Airbus tenemos un papel que desempeñar en ello. Es una responsabilidad que nos impulsa a superar los límites para construir un mundo mejor para hoy y para el mañana. Ayudar a las naciones y comunidades del mundo a proteger a sus ciudadanos y sus valores y defender sus intereses estratégicos. Mantener la marcha de un cambio positivo y sostenible. Y reforzar el vínculo que existe entre nuestro hermoso mundo y las personas que lo pueblan. Todo esto y más se hará posible gracias a nuestro propósito de ser pioneros de un sector aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido. El mundo es un lugar maravilloso. Ser pioneros de un sector aeroespacial sostenible ayudará a garantizar que siga siéndolo. Bueno, pues nosotros en Airbus también estamos apoyando la neutralidad de carbono para el 2050. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues tenemos nuestras aeronaves, los aviones, son cada vez más eficientes estructuralmente, o sea, las estructuras de los aviones cada vez utilizan materiales, en las nuevas generaciones de los aviones más nuevos, utilizan materiales mucho más ligeros, que supone tener mucho menos peso y ser mucho más aerodinámicos. Y con esto estamos ahorrando hasta un 20 y un 30% de combustible en vuelo con estas nuevas aeronaves. Luego estamos también apoyando y contribuyendo a los temas de operaciones en vuelo, todo el tema del cielo único europeo y la optimización de rutas que nos ha contado nuestro compañero, ¿vale? Hacer los vuelos más cortos o que un avión pueda seguir a otro avión. Tenemos un programa que se está estudiando cómo seguir la estela de otro avión para que el avión, o sea, ahorre mucha más combustible, ¿vale? Pero eso necesita una aviónica determinada, unos sistemas determinados y se está investigando en ello. O, por ejemplo, en los aeropuertos, cuando va a descender el avión, en lugar de hacer descensos en escalera, hacer descensos progresivos que ayuden también a ahorrar combustible al avión. Y esto puede ayudar incluso a obtener un 10% de ahorro en el combustible. Y luego nosotros en Airbus nos hemos comprometido a tener un avión de hidrógeno para el 2035. Será un avión completamente diferente porque estará propulsado por hidrógeno, emitirá las mínimas emisiones, pero será un avión pequeño, un avión que puede llevar como a entre 100 y 200 pasajeros y que tendrá un recorrido de 1.000 o 2.000 millas náuticas más o menos. Es un avión pequeñito y es una forma diferente de combustionar. Ya no se utilizaría el fuel actual, el Jet A1, sino el hidrógeno. Y bueno, en cuanto al SAF, los aviones de Airbus están preparados para albergar, o sea, para funcionar con SAF, o sea, para volar con SAF al 50%, y esperamos que a final de esta década incluso puedan tener, o sea, un 100% de SAF en los aviones. Y bueno, nada más, la verdad. Muchas gracias. No sé si habéis podido ver en el vídeo ese avión de hidrógeno tan chulo que parece como de Odisea del Espacio, pero como muy diferente. Pero eso ya está ahí. Pues ahora Curro nos va, desde Resol, nos va a hacer una presentación. Con permiso de Susana, me voy a poner delante. Por supuesto. Ahí. Buenas tardes a todos, sobre todo para moverme un poco, porque soy muy nervioso. Bueno, la organización ha tenido a bien ponerme al final, porque soy el malo de la película, claramente. O sea, pertenezco a aviación y encima soy el del petróleo, ¿no? Pues oye, vamos a ponerlo para el final, ¿no? Bueno, soy el malo de la película, pero de aquella manera. Espero que al final de esta horita que habéis estado aquí escuchando a toda la cadena de valor de la industria de la aviación, vuestra percepción cambie un poquito. ¿Se acopla? ¿Aquí mejor? Vale, muy bien. Bueno, muy rápidamente.
Bien, habéis oído en los medios de comunicación que si la aviación contamina mucho, tal, tal. Vale, bueno, hoy contamina, pero para demonizarnos y ser tanto el malo de la película aviación con la importancia que tiene en el Producto Interior Bruto, es decir, en la economía del país, porque somos un país turístico o, como bien ha dicho, acordándose de las víctimas, por desgracia, hoy, de las inundaciones en el Levante español, la importancia que tienen los helicópteros y los equipos de salvamento. Tenemos que poner en valor claramente la aviación por ambos aspectos. No solamente pensemos en esas rutas internacionales y demás que constituyen la parte importante, ¿no? Así que, bueno, es un 2%, como para que todo el sector de la aviación, y no solo a nivel español, sino a nivel mundial, pues se ocupen de esta cuestión. Porque aquí hay un aspecto importante, que todo lo que haga AENA, que es pues, la entidad que gestiona los aeropuertos a la que pertenece Susana, en Barajas, por ejemplo, tiene que ser lo mismo que en JFK de Nueva York o tiene que ser lo mismo en Singapur. Bien, os decía, y se ha comentado aquí, ¿no?, que somos los malos de la película porque el Jet A1, es decir, el combustible convencional de aviación que proviene del fósil, pues representa o puede llegar a representar hasta un 60% de esas emisiones, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es ir poco a poco en una senda, en una ruta con unos determinados porcentajes, como os comentaba anteriormente Inmaculada, se ha quitado un poquito de importancia. Ella ha sido muy relevante en la elaboración a nivel europeo de esta normativa, pues poco a poco vayamos cambiando ese combustible fósil por ese combustible renovable sostenible. Bueno, uno pudiera pensar en la movilidad terrestre, ¿no?, en los coches, ¿no? Ya sabéis que cada vez hay más coches eléctricos, hay facilidades en cuanto a abatir todas esas emisiones y diferentes tecnologías. En el ámbito de la aviación no tenemos a día de hoy, ¿vale?, como bien nos ha dicho nuestra compañera Yolanda de Airbus o también el propio Santiago, ¿vale?, ahí se está investigando para que la electricidad y un elemento tan importante como pueda ser el hidrógeno a futuro, pues puedan contribuir a reducir. Pero a día de hoy eso todavía no es viable. Bien, aquí veis en la tablita ese mínimo tanto por ciento y luego una cosa rara que se llama ahí mínimo RFNBO. ¿Vale? ¿Qué significa eso, no? Digamos que a día de hoy la tecnología más madura que nos permite fabricar ese SAF, ese combustible de aviación, es con componentes biológicos. Pero, como os voy a enseñar posteriormente, podemos fabricar este SAF de otra manera sin recurrir a esos residuos de origen orgánico. Muy rápidamente, estas son las tres grandes maneras que a día de hoy se puede fabricar ese combustible de aviación y lo fabricamos así en Repsol, ¿vale? El coprocesado, que también ha hecho referencia anteriormente Inma en su presentación, es que tenemos nuestra refinería, que es una grandísima olla a presión, donde le metemos el crudo de petróleo y en base a temperatura y presión, pues sacamos los diferentes productos que nos da el refino del petróleo. Vale, pues si en esa olla del cocido, aparte de meterle crudo de petróleo, le metemos una determinada cantidad de material biológico, ¿vale?, de material orgánico, por las válvulas de salida de la refinería, pues nos saldrán los diferentes productos con ese componente bio. A día de hoy, la normativa, aunque se está intentando que se amplíe, solo permite que en esa olla, gran olla a presión, metamos nada más que un máximo del 5%, ¿vale? Luego, posteriormente, tenemos esas palabras raras que aparecen ahí, SAF con ruta EFA, ¿no?, o IFA, que se dice en inglés. Pues aquí lo que estamos fabricando es el combustible directamente, pero en vez de tener la materia prima, el crudo más otras cosas, aquí la materia prima íntegramente es residuos orgánicos, ¿vale? ¿Habéis comido hoy? ¿Alguno ha comido croquetas o fritos o algo que haya pasado por freidura? ¿Sois gente healthy? Bueno, pues pero en casa sí, ¿no? La mamá o vosotros mismos os haréis patatas fritas, que se hace mucho en mi casa. Bueno, pues ese aceite de cocina que se ha usado y que ya tras varios empleos ya no se puede emplear
prácticamente en nada y que, por desgracia, terminaría en un vertedero, cuando no en otros sitios, en la mejor de las situaciones, con ese aceite de cocina usado podemos fabricar íntegramente combustible sostenible de aviación. Parece magia, pero no lo es. Molécula de aceite de cocina usado, el 80% lo utilizamos para fabricar este SAF. Y ya en el colmo de la tecnología, ¿vale?, hablaremos de los combustibles sintéticos, donde no hay presencia de material orgánico, ¿vale?, sino que utilizamos moléculas de hidrógeno y moléculas de CO2 para formar el combustible. Luego lo vemos un pelín más despacio, pero muy rápido. ¿Esto es ciencia ficción? No. Esto ya desde el mes de abril de este año, Repsol en su planta de Cartagena tiene una cojoplanta, una grandísima planta que es capaz de fabricar 250.000 toneladas de combustible de aviación solamente empleando aceite de cocina usado, ¿vale? Y ese combustible no solamente va a servir para aviación, sino que va a servir también para terrestre y para marítimo. Y va a ser capaz de abatir, de dejar de emitir su alternativa fósil aproximadamente 1 millón de toneladas de CO2. Esta tecnología es muy importante porque ni Susana en el aeropuerto, ni Santi en los aviones, ni Yolanda en los motores va a tener que hacer ningún tipo de modificación. Es decir, es una tecnología que se llama dropping. Es decir, que puede ser perfectamente sustitutiva del combustible fósil actual. Por eso es tan importante. Inversiones hay que hacer, pero las tenemos que hacer nosotros, ¿vale? El fabricante del combustible. Por ejemplo, esta plantita, más o menos, un orden de magnitud, por ejemplo, ¿alguien se atreve a decir cuánto cuesta esta plantita? ¿Cuánto ha costado? Decid una cifra. Venga, ¿quién se atreve? Uno. Un número. Va, no seáis tímidos. Va, numerillo. 80 millones de euros. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 80, 200 millones de euros. 200 millones ha costado esta planta, ¿vale? Bien, y hablamos de la tecnología de los combustibles sintéticos. A la hidrólisis llegamos, ¿verdad? No os voy a hacer una pregunta de qué es la hidrólisis, pero ahí llegamos, ¿no? Cogemos la electricidad y el agua lo partimos. Cogemos las moléculas de hidrógeno y el oxígeno, bendito oxígeno, se va a la atmósfera. Bien, pues yo esa partícula de hidrógeno y además soy capaz de capturar en un entorno industrial el CO2, que por desgracia hay muchas emisiones de CO2 en los entornos industriales, soy capaz de juntarlos y mediante un proceso que se llama gasificación y luego Fischer-Tropsch, voilà, magia potagia, H2, CO2 y química, y ya tengo el combustible sintético, ¿vale? No he tenido que recurrir ni a residuos de ningún tipo y, por supuesto, no he tenido que recurrir a nada del petróleo. Venga, el mismo ejercicio de antes. Esta planta, si tuviera el mismo volumen, ¿cuánto cuesta? Decías antes 80. Esta, por ejemplo. ¿Cómo más? ¿Cuánto más? ¿10%? ¿15? ¿20? ¿10 millones más? 100 millones. Vale, pues si esta planta tuviera el mismo volumen que la de Cartagena, que esta es una planta demo que va a estar en Bilbao, costaría 1.000 millones. ¿Vale? Multiplicamos por 10 las inversiones, o sea, súper tocho, ¿vale? Así que estamos hablando de ese nivel de inversiones y por eso mis compis os han estado diciendo a lo largo de su presentación lo importante que es ir acompasando las medidas regulatorias que se van tomando para que las inversiones se vayan realizando y poder ir sustituyendo poco a poco ese combustible fósil. Y una parte importante, y estaréis de acuerdo conmigo, ¿vale? Muy bien, la sostenibilidad, pero que si es greenwashing, que las empresas mienten, que nos engañan, que no sé qué. Pues en el ámbito de la aviación sostenible todo está hipermedido, ¿vale? Desde que yo compro o produzco el feedstock, es decir, la materia prima, ese residuo que voy a luego tratar y lo voy a meter en mi planta, hasta que Santiago os vende un billete de avión cuando voláis con vuelo.
todo ese proceso, toda esa cadena, que os garantizo que es muy larga, tiene que estar perfectamente controlada y perfectamente medida. Y eso se hace con certificados de sostenibilidad que las autoridades, en este caso, en nuestro ámbito, europeos, nos va a permanentemente fiscalizar. Me van a mirar hasta la talla de los calzoncillos que llevo hoy. ¿Vale? Ese es el proceso de la sostenibilidad. Y para acabar, os dejo esta frasecita que es muy del sector, ¿no? Esos dos señores que aparecen ahí son los hermanos Wright, que volaron por primera vez mediante medios ajenos una aeronave, los famosos hermanos Wright, transatlánticamente, es decir, el océano Atlántico, y dijeron esta frase, ¿no? Es posible volar sin motores, pero no sin conocimiento. Y esto es lo que humildemente nosotros, vosotros, venimos a hacer aquí, ¿no? Aprender un poquito más lo que es la aviación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Curro. Creo que ahora, si como croquetas, me voy a acordar de ti. Voy a pensar que estoy contribuyendo a esa sostenibilidad del transporte aéreo. Ahora tenemos unos minutillos para hacer una breve mesa redonda. Y bueno, la primera pregunta me gustaría trasladársela a Santiago. Seguramente si habéis volado este verano habréis visto que las previsiones de tráfico han sido increíbles, ha salido en todos los noticiarios que hemos tenido muchísimos vuelos este verano y se podría decir que ahora mismo estamos en el momento más dulce respecto al número de operaciones en los aeropuertos españoles. Con este escenario, ¿a qué retos tecnológicos se enfrenta Vueling para poder mantener este crecimiento pero de una forma sostenible? Pues yo diría que el principal reto, un poco también en línea con lo que comentaba antes, es conseguir que estas tecnologías, que tenemos muchas y algunas son de laboratorio pero que funcionan, es hacer que esto llegue al final a la vida real, ¿no? A las operaciones diarias. Por ejemplo, con Enaire, que hemos desarrollado esta herramienta de optimización de rutas, al final está desarrollada en un entorno relativamente controlado, pero lo que hay que conseguir es que estas rutas se lleguen a optimizar, negociar con los gestores de espacio aéreo, tanto en Aire como en Europa, para ver si podemos mejorarlos, implementar tecnología para hacer que esto pase. Y eso es el principal reto. En cuanto al SAF, también vemos retos en cuanto a tecnologías. Tenemos la tecnología GEFA, tecnologías de combustibles sintéticos que también están empezando, pero es conseguir que haya más volumen para que podamos tener también mejores precios y podamos también suministrar más volumen. Y esto yo creo que diría que es el reto principal. Luego, en cuanto a flota, bueno, Airbus nos contará mejor, también al final Airbus y Boeing son los principales productores de aviones comerciales, producen, si no me equivoco, unos 3.000 al año entre los dos. Si tuviésemos que reemplazar toda la flota mundial, tardaríamos entre 15 y 20 años. Entonces, suponiendo que hay una tecnología ahora nueva y tengamos que cambiar toda la flota, aún tardaríamos, por lo que es necesario implementar pues, el SAF o otras tecnologías que vengan antes, mientras esto no llega, que aún puede tardar en llegar porque es muy revolucionario. Entonces, al final, un poco mi mensaje sería conseguir escalar todas estas tecnologías, probarlas y que funcionen a nivel comercial. Perfecto. Gracias, Santiago. Yolanda, con esto que estáis comentando, ¿qué oportunidades consideras que ofrecen las nuevas tecnologías en las aeronaves y cómo crees que va a contribuir a los vuelos del futuro? Nos has enseñado imágenes de ese futuro avión de hidrógeno, que al principio irá para aeronaves más pequeñas, en el futuro, en 2050, será para aeronaves más grandes. Pero ¿cómo está evolucionando todo esto? Pues a ver, de momento pues es una aeronave pequeña, pero a ver, como he comentado antes, nuestros aviones son cada vez más eficientes y tratan de ahorrar el máximo combustible posible. Lo ideal es la utilización del combustible, del SAF, porque no tenemos que cambiar las aeronaves, no tenemos que, como ha dicho Santiago, no tenemos que volver a comprar un montón de aviones las aerolíneas diferentes, completamente distintos, no es tan disruptivo, podemos mantener los aviones que pueden volar con SAF, como he dicho, ahora pueden volar un 50% y a final de la década esperamos que puedan volar un 100%, que estén certificados para ello. Y tampoco tenemos que cambiar los aeropuertos ni las infraestructuras. Entonces, es que en este diálogo también tenemos que estar pensando en todas estas cuestiones, que es lo más sostenible, ¿no? Si crear aeronaves completamente diferentes. Sí, totalmente, porque al final lo que vemos aquí es que a corto plazo el SAF es la mejor solución, incluso a medio, pero a largo plazo el hidrógeno y la electrificación de las aeronaves será lo siguiente.
Inma, en tus diapositivas nos explicabas acerca de la regulación tan importante. Hablabas de la Refuel Aviation, la regulación que ha salido este año sobre el uso del refuel. Te quería preguntar, ¿está España preparada para la entrada en vigor de esta normativa? Sí, yo creo que es pertinente la pregunta, Susana, muchas gracias. A ver, casi quizá puede contestarla Curro mejor que yo, pero sí, o sea, yo creo que España está más que preparada y de hecho los estudios que tenemos hechos de capacidad de producción de los combustibles nos dejan un margen holgado hasta 2030, o sea, vamos, podríamos ser capaces de producir hasta los objetivos a 2030 con la inversión hecha o prevista en España del orden de 3 veces más de lo necesario, ¿vale? De lo necesario para lo que va a ser la demanda en España. Entonces, de momento, estamos preparados. ¿Qué pasa? Que es verdad que ese reto inicial de ponernos en marcha es muy difícil, pero realmente el reto grande lo tenemos en los valores del reemplazo del 70%, ¿no? Porque estaban dando ellos datos de reemplazo de aeronaves y es muy complejo. Pero si ponemos también la cantidad de toneladas que se mueven al día, son muchas toneladas. Es muchísimo el combustible que se utiliza. Entonces estamos hablando de rehacerlo completamente, ¿no? De cambiar las cadenas de valor que decía Curro, que son muy largas y tienen muchos procesos. Pues lo que antes empezaba en un pozo de petróleo, pues hay un montón de personas intermedias. Por contar la anécdota, en el último evento que estuvimos en Londres, pues habían diseñado un sistema para trazar el aceite usado que se recoge de las croquetas, como dice mi hija con los buñuelos, croquetas de nata. Pues ese aceite al final, pues alguien tiene que meterlo en el bidón, luego tiene que venir alguien que lo recoge, entonces tienes que estar completamente trazado, ¿no? Entonces habían inventado un sistema pues, de inteligencia artificial para detectar si había alguna desviación, ¿no? Entonces, eso no está a día de hoy establecido en muchas cosas y hay que montarlo. Pero vamos, yo creo que España está más que preparada a nivel de las regulaciones y a nivel de la infraestructura. Yo creo que está muy concienciada además toda la industria. Tenemos la flamante alianza de la sostenibilidad del transporte aéreo con todos los actores comprometidos a desarrollar esto lo antes posible. También aprovecho y mencionar la alianza del hidrógeno, porque no lo he dicho, se me ha olvidado, fallo mío. Dentro de esos objetivos del 2, del 5 y del 70% a 2050, el hidrógeno está incluido. Lo que pasa es que es verdad que no se ha puesto un objetivo específico, porque como estaban comentando Yolanda y haciendo referencia a Santi, es verdad que eso lo vamos a ir viendo progresivamente, empezará, no sabemos cuándo, pero no estamos a día de hoy todavía en posibilidad de establecer obligaciones de uso de hidrógeno en aeronaves, porque todavía nos queda desarrollo, pero llegará. Seguro que sí. Curro, Sí. nos has enseñado esas superplantas. Quería preguntarte, ¿eso es suficiente? Quiero decir, ¿cuál es el reto de la producción? En línea con lo que comenta Inma, ¿no? De la producción de SAF en España. Sí, pues dando continuidad o complementando de alguna manera lo aportado por Inma específicamente en ese sentido. Empezamos a subir un Everest, ¿no? Y estamos en la base, ¿no? en el punto cero, ¿no? Lo que sí que podemos decir es que España y toda la cadena de valor de la aviación, por supuesto también, incluyendo los aeropuertos, que hoy es una base moderadora, pero es parte de esa cadena, está en inmejorables condiciones para empezar la escalada, ¿vale? Pero como bien ha dicho Inma, hablamos de esa entrada en vigor de ese mandato, de esa regulación a partir del 1 de enero del 2025. ¿Vale? Es mañana, quedan poquitas semanas para empezar, pero no hemos empezado todavía. ¿Vale? Para que tengáis un par de cifras de referencia, esa planta de Cartagena por ruta EFA tiene una producción potencial similar a la que se consumió en todo el mundo de SAF, la que se produjo, de todo el mundo de SAF en el año 2022. Es decir, todavía la oferta es muy pequeña, ¿no? Y estamos hablando de que desde que una compañía toma la decisión de tener una planta de este tipo hasta que se escala a nivel comercial, como decía anteriormente Santi, pues pueden pasar perfectamente 5 o 6 años, ¿no? Aquí los plazos son tremendamente largos y el roadmap, es decir, esa escalada de consumos que se nos plantea, está definido, ¿vale?
Lo ha dicho perfectamente Inma, España está preparadísima para abordar al menos esos 5 primeros años en cuanto a producción, ¿vale? A mí no me gusta sacar mucho la bola de cristal, ¿no? Sobre todo porque el ser humano nos ha sorprendido, nos ha sorprendido en términos positivos, ¿no? A la hora de innovar, de desarrollar y demás, ¿no? Y vosotros vais a ser claramente ese futuro, ¿no? A veces queremos hacer la foto, pues gente ya que tenemos una determinada edad en el año 2025, que va a pasar en el año 2050 y a lo mejor nos hemos quedado obsoletos dentro de 3 o 4 años, ¿no? Así que confianza absoluta. Dentro del reto específico a corto o medio plazo, que es el combustible sintético, a mí, y que va a ser obligatorio a partir del año 2030, a mí ese me parece que va a ser el primer gran salto tecnológico, que estoy seguro de que va a estar resuelto, pero hay que verlo, ¿vale? Hay que verlo, ¿no? No tanto desde el punto de vista de la producción, que también, por supuesto, desde el punto de vista de la inversión, que también, por supuesto, os he dado algunas cifras de inversión, sino la propia tecnología, ¿no? Capturar esa molécula de hidrógeno, el CO2, hacer magia potagia y que eso haga que vuele uno de los aviones de estos señores, ¿no? Perfecto, gracias, Curro. Pues estamos preparados, está claro. Tenemos los motores están preparados, los aeropuertos estamos preparados, la regulación está ahí para cumplirse y las petroleras están trabajando en instalar más y más instalaciones. Nos falta esto que enseñaba Santiago de la financiación, de esa ayuda económica, ¿no? Que nos impulse y nos escale un poquito más el SAF, pero estamos ya preparados. Una pregunta rápida y terminamos. Quería preguntarte, Santiago, ¿las aerolíneas van a ser meros consumidores del SAF o vais a tener otro papel? A ver, nuestro papel desde siempre va a ser transportar pasajeros, no vamos a cambiar el modelo de negocio. Sí que es verdad que de cara a hacer que esto pase, que el combustible sostenible de aviación vaya hacia adelante, al final es una ayuda de todos, estamos todos en esto. Sí que firmamos preacuerdos con diferentes compañías, hacemos inversiones para ayudar a que esto se acelere. A falta de, a veces, hace unos años aún no había incentivos, pues hemos intentado impulsar desde las aerolíneas. Un poco como tener una cifra, a final del año pasado, IAG, que es el grupo al que pertenecemos, había invertido ya más de 1.000 millones de dólares en SAF, tanto en compromisos como en algunas plantas, un poco para ayudar a esta industria que se acabase de mover. La regulación ha ayudado mucho en Europa a que esto pasase. Las petroleras han puesto desde luego las pilas, pero la regulación de por sí no va a ser suficiente, hace falta incentivarlo. Entonces nosotros, pues, desde el sector privado intentamos ayudar a que esto vaya adelante y será nuestro papel ayudar para que luego nosotros podamos seguir transportando pasajeros de la manera más sostenible posible. Perfecto. Yolanda, nos has contado que el SAF, que los motores están preparados para el SAF, pero ¿qué diferencias tiene, ya no operativas, porque nos has contado que ninguna, pero a nivel de emisiones? O sea, ¿es cero emisiones usar SAF en el caso de los motores? Pues las emisiones que tú son siempre, o sea, son las mismas que las del Jetta 1, que es porque al final es un combustible de otro origen. Lo que pasa es que el ciclo de vida de ese combustible pues es mucho más sostenible, porque no es lo mismo coger el petróleo del suelo y convertirlo en combustible para el avión que hablar del aceite de las croquetas, de los residuos que tenemos en las ciudades y convertirlo en un combustible que puedan utilizar los aviones. Perfecto. Inma, antes lo has dicho, algo más sobre hidrógeno, hemos hablado sobre el SAF, pero el tema de las soluciones energéticas para propulsión con baterías con hidrógeno, algo más que nos puedas dar un par de pinceladas. Sí, a ver, hay una reflexión, yo creo, cuando hablamos de inversión y alguien puede pensar, ¿no? Alguien del público puede pensar, pero ¿por qué invertir en SAF? Sabemos que a largo plazo, ¿no? Lo que va a solucionar es el hidrógeno, pongamos todos los huevos en esa cesta. Entonces yo voy a hacer un poco una reflexión, luego si quieres hablamos un poquito más de hidrógeno. Tenemos una urgencia climática y no decimos urgencia porque sí, sino porque todo el CO2 que sigamos emitiendo hasta que tengamos esa solución alternativa, por desgracia, se acumula. Y ese calor se acumula, ¿no? Y entonces no podemos esperar, es la realidad. Entonces, el hidrógeno es una cosa que sabemos que tenemos que perseguir, de hecho, pues Airbus está invirtiendo. Es importante decir que el hidrógeno, además, tiene un papel fundamental en todos estos combustibles SAF, es uno de los bloques de construcción, la refinería creo que refinería y fertilizantes químicos, entre los dos es un 80% del consumo de hidrógeno. Entonces, realmente vamos a poder ir progresando hasta que lleguemos a esa parte de los combustibles sintéticos,
CO2, vamos a poder ir progresando poco a poco en la producción de hidrógeno y veremos aeronaves, bueno, yo no sé si llegaré a ver aeronaves de hidrógeno, por lo menos no de pasajeros, muy de largo radio, pero seguro que estará. Pero el mensaje un poco a transmitir es, no vamos a cejar en buscar esa innovación, pero no podemos esperar. Eso es. Ya por último, Curro, has hablado de la situación de España en cuanto a producción de SAF y a escalabilidad del SAF, pero a nivel global, ¿cómo ves la oferta y la demanda del SAF? Pues bueno, os decía anteriormente en mi intervención que todo esto se aborda desde un punto de vista global, ¿no? Es verdad que, como os ha dicho Inma, pues lo abordamos en un área geográfica relevante como es Europa, pero no olvidemos que Europa está constituida por 20 y tantos países que han tenido que ponerse de acuerdo, que seguramente no sea nada fácil, ¿no? Luego hay grandes zonas geográficas, es evidente que está Estados Unidos, que está China, que está Australia y demás. Pero lo más importante en aviación, por encima incluso de la sostenibilidad, y nos debemos todos los que estamos aquí sentados, es la seguridad. La seguridad es algo que está en nuestro ADN, todo lo que hacemos siempre es mirando la seguridad. Y todo lo que suponga un cambio en cualquier industria, bueno, pues puede alterar determinados procesos, ¿no? Y la atención que ponemos es enorme, ¿no? Para que estos procesos garanticen la seguridad. ¿Por qué traigo a colación este tema de la seguridad con la pregunta que me ha hecho Susana? ¿Vale? Porque todo lo que hagamos tiene que ser a nivel mundial. Debe haber confortabilidad en todos esos procesos en cualquier aeropuerto mínimamente relevante del mundo. Y todos tenemos que estar en una determinada onda. La oferta a día de hoy claramente es escasa. Europa, en mi opinión personal, y es muy personal, claramente va por delante de cualquier otra área geográfica. Lo que ha hecho es, no te puedo decir nada de la oferta, pero sí de la demanda, de alguna manera te la voy a garantizar. Por lo tanto, invierte y vamos a hacer que ese gran elefante se empiece a mover. A nivel mundial, esto a día de hoy no está pasando, ¿no? Pero estoy completamente segura, y creo que Inma me dará la razón, que ese liderazgo que está teniendo Europa va a hacer que en otras zonas geográficas del mundo a la carrera se peguen a ese pelotón, porque esto tiene que ser una cuestión a nivel mundial. El cambio climático no es una cuestión local, es una cuestión global. Totalmente. Muchísimas gracias a todos. No sé si nos da tiempo para unas preguntas. Pues animaros a aprovechar, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta por aquí. Sí, brevemente. Habéis comentado sobre el tema del drop-in y habéis dicho que es perfectamente sustitutivo, o sea, esos combustibles. Y en cuanto a motores y aeronaves, yo quería ir más allá, yo quería preguntaros acerca del mantenimiento del sistema de combustible y del servicio de aeronaves. ¿Hay algo de diferencia, sobre todo a los técnicos de mantenimiento o a ese tipo de sectores? Se me ocurre rápidamente, ¿no?, la pregunta sobre si se puede mezclar el Jetta 1 con esos SAF. Y además también va al hilo porque en la última intervención de Yolanda se ha dicho que los SAF, o sea, emitían lo mismo, ¿no? También quería aclarar eso porque me ha quedado la duda sobre qué es un SAF verdaderamente, de qué está hecho, a pesar de que haya dado una explicación aquí, Curro. Era eso, básicamente. Pues muy buenas preguntas, chicos, ¿cómo lo...? Tírate yo, completo. No. Bueno, la parte Tiene miguita, tus preguntas. La parte del mantenimiento y tecnología drop-in. Pensaba que me ibas a preguntar por lo que no veis, ¿no? Es como, supongo que todos los que voláis habréis visto una máquina dispensadora que está en los aviones mientras estáis embarcando. Siempre hay una maquinita, ¿no?, que inserta, ¿no?, la manguera del combustible, que en los aeropuertos grandes es con hidrantes, es por tuberías que están por debajo del aeropuerto, pero en otros casos, en aeropuertos un poco más pequeños, es por aguas arriba, que decimos, ¿no?, upstream, que decimos, no hay ninguna modificación. Aguas abajo, hasta donde yo sé, ¿vale?, no hay ninguna referencia negativa,
que implique ese asunto. ¿De qué está fabricado esto? Al final estamos hablando de moléculas, ¿vale? Estamos intentando transmitir de alguna manera, no sé si lo hemos conseguido, que este es un sector que se mueve, pero a la vez que se mueve es conservador. ¿Por qué? Porque la seguridad está por encima de todo. No te cuento la cantidad de pruebas que seguramente nos dirá ahora Yolanda, han tenido que hacer en Getafe desde hace muchísimo tiempo para validar motores y demás. Desde el punto de vista de la aeronave, 3/4 de lo mismo. En cuanto a la reducción de las emisiones, lo ha explicado Yolanda muy bien, ¿vale? Hablamos de la reducción de emisiones netas, ¿vale? Es como lo de las gallinas, ¿no? Las gallinas que salen menos las que entran, ¿no? Al final, todo ese material biológico, ¿vale? Todos esos residuos bio, por eso decimos permanentemente ¿se me ha caído esto? ¿Se me oís, no? Sí. Permanentemente lo de bio, en su momento tienen procesos de fotosíntesis asociados para su desarrollo y demás, ¿vale? Y la fotosíntesis al final, ¿qué es? Pues en la presencia de la luz, pues esa captura del CO2, ¿no? En presencia también de oxígeno, ¿vale? Lo tienes en una latita en ese residuo bio y lo que haces es liberarlo, ¿vale? Entonces, el neto te sale con menores emisiones. ¿Qué pasa en el proceso? En el proceso todavía estamos empleando, hay una serie de emisiones indirectas que se llaman, que todavía no somos capaces de reducir, aunque las estamos reduciendo mucho. ¿Por qué? Porque las refinerías, pues cada vez somos también más eficientes, utilizamos energías más limpias y demás, ¿no? Actualmente, te voy a dar el dato exacto, lo que yo he producido este año, en el año 2024, ¿vale?, ha significado una reducción del 87%, ¿vale? Efectivamente medido, ¿vale? No es un dato de prensa y demás. Lo medimos y efectivamente medido una reducción del 87%. Hay todavía un 13% que corresponden a emisiones directas del proceso de fabricación. ¿Vale? He conseguido responder a tu... Yo, si me permites, Curro, ya sabes que yo soy hilada al detalle. Dos cosas. Una cosa que yo creo que a lo mejor te he liado yo, porque es verdad que las emisiones de CO2 netas son las CO2 son las mismas, las que no son las mismas son las de la materia particulada y las de las emisiones de algunos inquemados, que es lo que genera el azufre, por ejemplo, que en los combustibles los SAF generalmente son valores más bajos que los combustibles que proceden de fuentes fósiles. Eso hace que los efectos de las estelas sí sean un poquito más bajos directamente en aeronave. Y luego el mantenimiento, pues si te sirve si tienes interés peculiar en eso, SENASA coordinó un proyecto en el que participaba Airbus, el proyecto Ítaca, en el que se hizo con Airbus una serie de vuelos, también se hicieron con Embraer, y una de las cosas que se evaluó fue la formación de agua en los sistemas de combustible, precisamente en la idea de ver si el uso de altas cantidades de SAF, es que el problema que tenemos es que a día de hoy no hay una gran experiencia en uso comercial, ¿verdad? Pero en esos vuelos de prueba, que fueron una serie bastante larga, la conclusión fue que en general se tendía a formar menos agua y que era previsible que el mantenimiento de los motores pudiera ser reducido con un uso alto. O sea, es decir, que digamos que la primera indicación era positiva, ¿no? Que desde luego no había nada a lo que tenerle miedo en ese sentido y que la indicación era positiva. Y luego ha preguntado también, el SAF se mezcla con el Jetta 1. Por eso Van cuando yo he mezclados. dicho están certificados los aviones para volar al 50% es porque 50% SAF, 50% combustible habitual. Entonces, los aeropuertos también estamos preparados para poder distribuir esa mezcla. Es un poco como lo que pasa en las gasolineras. Al final, tú cuando llenas tu vehículo, estás llenándolo con una parte de biocombustible y una parte de combustible normal. Y eso no tiene ninguna interferencia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Sí, porque... Ha sido perfecta, ¿eh? Nada de... Sí. Es un periodista encubierto. Por ahora es el primero de la clase. Hay una parte interesante que quizás queréis comentar o que os gustaría comentar, que es el tema del futuro nicho de trabajo que todo esto que hemos hablado va a suponer. Lo avanzaba Inma. Como estáis viendo, hidrógeno, nuevos modelos energéticos, SAF, gestión de residuos para producir todos estos combustibles nuevos.
La sostenibilidad per se ya es un nicho de mercado muy importante por la nueva regulación, por el reporte, por las instalaciones que hay que adaptar, etcétera. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Os gustaría saber algo más? Yo, Susana, quería decir que, con tu permiso, por Claro. favor, que, como estáis viendo, nos estamos reinventando otra vez el sector, ¿no? Y no va a ser inmediata, no lo que hagamos este año y ya está, ¿no? Va a haber una continuidad en la reinvención de este sector que es muy, 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 muy amplio, ¿no? Tenemos una tendencia a ver solamente el avión, ¿no? A Santi, pero tanto detrás como por delante hay muchísimas opciones de trabajo y va a ser necesario mucho talento y vuestra colaboración. Genial, pues espero que os haya gustado esta charla. Yo creo que ha quedado patente que todos los agentes del sector trabajamos mano a mano para que podamos seguir volando y haciendo pues esa conectividad posible y generando experiencias estupendas. Yo quiero daros las gracias porque lo habéis explicado fenomenal. Creo que se ha entendido muy bien. Os voy a animar a que bichéis a estas empresas por las redes sociales. Creo que todas ellas tienen Instagram, LinkedIn. Igual vosotros todavía LinkedIn no sé si lo manejáis, pero os recomiendo que ya empecéis a haceros también algún perfil, porque es una manera muy buena de contactar con todos estos grandes profesionales que os han explicado un poquito de todo lo que saben. Pero saben muchísimo más. Bueno, No sé que si sepáis que yo tengo cuenta Twitter, curro_Lucas, hago publicidad. No, pues curro_Lucas. Tengo 35.000 seguidores. ¡Guau! Es Twitter, ¿vale? Todavía lo de TikTok no Ya me no lo llamas termino X. de animar, pero secundo completamente lo que está diciendo, ¿no? Tenéis acceso más fácil que hace años, ¿no? A estas organizaciones y a estas personas a través de las redes sociales. Y es una manera que vosotros usáis mucho más que lo que hemos usado nosotros para comunicar y divulgar. Hoy hemos aprendido que la aviación no tiene quizá ese efecto tan nocivo como nos enseñan en muchos medios de comunicación. Hoy nos han explicado cómo está evolucionando, cómo se quiere innovar, cómo se está innovando y que ya es una realidad que está aquí. Entonces, yo creo que es muy importante que ellos también en redes, si contactan o divulgan y les gusta este sector, pues vean que además de lo necesario que es, está haciendo muy bien los deberes. Así que muchísimas gracias a todos por participar y a vosotros por asistir. Muchas gracias. Pausa café.